Mi único amigo en Vodafone apareció exactamente 12 minutos después de que terminé la capacitación. Y eso ya era raro. Yo no hago amigos nuevos. Ese campo estaba completo. Tengo amigos. Algunos desde hace más de 20 años. No necesito más. Pero Jonathan tenía algo. Era un imbécil. Un imbécil extraordinario. Y por algún motivo me divertía profundamente. Más de lo que me había divertido cualquier cosa desde que descubrí los videojuegos. Se acercó durante el descanso de las 4:30 mientras yo fumaba. Sin saludar. Sin presentarse. Sin ninguna forma reconocible de interacción humana. Soy el mejor vendedor de esta plataforma. Aquella fue su primera frase. No una opinión. No una aspiración. Un hecho histórico. Asentí. No porque le creyera. Porque quería ver hasta dónde llegaba. Jonathan interpretó mi silencio como respeto. Y continuó. Antes vendía seguros. Seguros, necesitó remarcarlo, parecía ser algo muy importante. Para vender seguros tienes que tener nervios de acero y cero capacidad de frustración. Vender móviles es como tomarme un yogur. Nunca explicó qué significaba aquello. Jonathan inventaba refranes constantemente. Todos eran incomprensibles. Ninguno ayudaba a transmitir una idea. Pero él parecía profundamente orgulloso de ellos. Mientras hablaba observé algo interesante. No estaba intentando intimidarme. Estaba intentando impresionarme. Y aquello me resultó entrañablemente ridículo. Jonathan era un vendedor nocturno de un call center. Pero hablaba de sí mismo como si hubiera regresado victorioso de una campaña militar. Quizás por eso me cayó bien. Cuando terminamos el primer cigarrillo señaló el edificio. Y todavía no conoces a Daniela. ¿Quién es Daniela? Cometí un error. La pregunta activó algo. Jonathan sonrió. La controladora de tráfico. Ajá. Los ojos más bonitos que vas a ver en tu vida. Claro. Color ámbar. Ajá. Perfecta. Ajá. La mujer más hermosa de este planeta. Jonathan. No, escúchame. La voz de un ángel. El cabello perfecto. La piel perfecta. El cuerpo desafía las leyes de la física. Vive allá arriba. Señaló la torre de control. Siguió hablando varios minutos más. Yo dejé de escucharlo bastante antes. Porque Jonathan exageraba absolutamente todo. Era incapaz de describir una máquina de café sin convertirla en una epopeya. Así que asumí que Daniela sería una mujer atractiva. Y que Jonathan estaba haciendo lo que Jonathan hacía con cualquier tema. Convertir algo normal en una leyenda. Aquella explicación me pareció razonable. Por ahora tenía un problema mucho más urgente. Intentar no morirme de aburrimiento. Los primeros días fueron decepcionantes. No horribles. Eso habría sido interesante. Simplemente decepcionantes. La capacitación había prometido estrategias. Psicología. Técnicas de persuasión. Argumentación. Manipulación emocional sofisticada. Yo esperaba algo parecido a una academia para estafadores legales. Lo que encontré fue un guión. Un guión bastante malo. Llamabas. Leías. Intentabas sonar convencido. Colgaban. Repetías. Era un trabajo tan mecánico que después de unas horas podía hacerlo mientras pensaba en cualquier otra cosa. Y eso era exactamente lo que hacía. Pensaba. La ventaja de aburrirme es que mi cerebro empieza a buscar problemas por su cuenta. No por ambición. No por curiosidad profesional. Por supervivencia. Mientras tanto Jonathan seguía apareciendo. Siempre encontraba alguna excusa para acercarse. A veces durante los descansos. A veces mientras caminábamos hacia la máquina de café. A veces simplemente surgía detrás de mí como un personaje secundario mal programado. Y siempre hacía la misma pregunta. ¿Cuántas llevas? Ventas. Siempre hablaba de ventas. 5. Yo 8. Asentía. 5 minutos después volvía. ¿Ahora? 6. Yo 10. Aquello continuó varios días. Al principio pensé que intentaba impresionarme. Luego comprendí que estaba compitiendo. Y aquello mejoró mucho la situación. Porque competir con Jonathan era divertido. Jonathan no competía para ganar. Competía para existir. Era una diferencia importante. Una mañana me ganó por 3 ventas. Me obligó a comprarle un café. Lo celebró como si hubiera derrotado a Napoleón. 2 días después le gané yo. Me pagó el café. Pasó 20 minutos explicando por qué técnicamente seguía siendo superior. Aquello me entretuvo mucho más de lo que debería haberme entretenido. Y por primera vez desde que llegué empecé a mirar las pantallas durante los tiempos muertos. No porque quisiera trabajar más. Porque necesitaba algo que hacer. Fue entonces cuando observé algo extraño. Algo pequeño. Tan pequeño que cualquier persona razonable lo habría ignorado. Yo no soy una persona razonable. El cliente acababa de aceptar la oferta. La venta aparecía registrada. Todo normal. Pero unos segundos después vi otro registro. Y luego otro. Y luego otro más. El mismo número. La misma persona. La misma venta. Varias veces. Me incliné hacia la pantalla. Volví a revisar. Quizás era un error visual.
Quizás estaba cansado. Quizás Vodafone había contratado a un programador especialmente incompetente. Todas eran posibilidades razonables. Pero había algo raro. ¿Y si algo he aprendido en la vida? Es que cuando encuentro algo raro, normalmente dejo de aburrirme. Al día siguiente seguí observando los registros. No tenía una teoría todavía. Solo sospechas. Y las sospechas son peligrosas. Porque uno empieza a buscar pruebas para confirmarlas. Yo prefería buscar pruebas para destruirlas. La mayoría sobrevivieron. Estaba revisando clientes cuando Jonathan apareció. Hoy ando motivado. Mala señal. Qué bien. Te apuesto un café. ¿Otro? De los caros. Aquello llamó mi atención. Los cafés normales costaban una cantidad razonable de dinero. Los de la cafetería del piso superior costaban aproximadamente lo mismo que una pequeña propiedad rural. ¿Cuál es la apuesta? Jonathan sonrió. 5 ventas más que tú. Lo observé durante unos segundos. Estaba completamente convencido de que iba a ganar. Acepto. Perfecto. Me apuntó con el dedo. Y después no quiero excusas. Se marchó. 5 minutos después ya estaba celebrando una venta que todavía no había ocurrido. Volví a la pantalla. Y seguí observando. Fue entonces cuando apareció algo interesante. Los clientes que recibían ofertas de móviles tenían algo en común. Todos habían hecho una recarga reciente. 10 euros. A veces más. Pero siempre reciente. Aquello reducía enormemente la cantidad de personas elegibles. Y explicaba por qué la mayoría de las llamadas terminaban siendo inútiles. Entonces apareció la segunda variable. Los puntos. Los clientes necesitaban suficientes puntos para aspirar a un teléfono. Eso sí tenía sentido. Los puntos representaban gasto acumulado. Era una forma elegante de evitar regalar móviles a cualquiera. Pero al revisar varios casos encontré algo raro. La cantidad de puntos parecía increíblemente flexible. Demasiado flexible. Abrí una cuenta. Luego otra. Luego otra más. Y finalmente encontré la opción. No estaba escondida. No estaba protegida. No estaba bloqueada. Simplemente estaba ahí. Agregar puntos. Me quedé mirando la pantalla. Volví a leer. Luego revisé los permisos. Después revisé otra vez. Porque la alternativa era absurda. Aquello equivalía a encontrar una máquina para imprimir dinero en medio del pasillo. Y que nadie pareciera especialmente preocupado por ello. No hice nada. Todavía. Las personas razonables no pulsan botones peligrosos inmediatamente. Primero observan. Analizan. Intentan comprender. Yo hice exactamente eso. Durante unos 7 minutos. Luego agregué 5 puntos a una cuenta cualquiera. Solo 5. Lo suficiente para comprobar que funcionaba. Nada ocurrió. Ninguna alarma. Ningún mensaje. Ningún supervisor descendiendo desde el cielo. Los 5 puntos siguieron ahí. Esperé. Nada. Aquello era interesante. Muy interesante. Y probablemente explicaba por qué Jonathan terminó ganándome el café aquel día. Porque mientras él estaba vendiendo, yo estaba descubriendo que alguien había olvidado cerrar la puerta de la bóveda. Para finales de esa semana ya tenía 2 piezas importantes. La lista de clientes correctos. Y los puntos. Los clientes correctos eran fáciles de identificar. Personas que habían hecho una recarga reciente. 10 euros. A veces más. Siempre reciente. Los puntos eran todavía más sencillos. Existían. Yo podía modificarlos. Y aparentemente nadie estaba prestando atención. El problema era otro. Uno bastante más molesto. No podía elegir a quién llamar. Porque nosotros no llamábamos. Al menos no directamente. El sistema hacía la llamada. Marcaba al cliente. Marcaba al operador. Y cuando ambos contestaban los conectaba. Todo ocurría automáticamente. Aquello era eficiente. También era una desgracia. Porque significaba que yo tenía identificados los clientes correctos. Pero no tenía forma de llegar a ellos. Necesitaba entender cómo funcionaba la distribución. Y para eso necesitaba entender la torre de control. La famosa torre de control. El Olimpo. El lugar donde trabajaban las personas que realmente movían los hilos. Durante varios días observé. Intenté averiguar quién entraba. Quién salía. Quién hablaba con quién. No obtuve gran cosa. Entonces una tarde fui al baño. O al menos esa era la versión oficial. La realidad es que tomé una ruta absurdamente larga. Una ruta que casualmente me permitía pasar cerca de la torre. Y fue ahí cuando la vi. Primero vi la torre. Después vi a Daniela. Y durante unos segundos el motor dejó de funcionar. Jonathan no había exagerado. Aquello fue lo primero que pensé. Lo segundo fue mucho menos elegante. Porque hay momentos donde el cerebro deja de producir pensamientos complejos y se limita a emitir ruido. Daniela era absurdamente hermosa. Ridículamente hermosa. Tan hermosa que durante unos segundos olvidé por completo que estaba intentando averiguar cómo funcionaba la distribución de llamadas. Y eso era preocupante. Porque normalmente mi cerebro no se distraía tan fácilmente.
Fue como ver pasar un camión a través del panel de control. El agua acababa de mezclarse con el aceite. El motor seguía funcionando. Técnicamente. Pero claramente algo se había roto. Mi conclusión inmediata fue sencilla. Aquello complicaba mucho las cosas. Porque necesitaba hablar con ella. Y no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Durante los días siguientes no avancé absolutamente nada. La observaba desde lejos. Intentaba elaborar un plan. Descartaba el plan. Elaboraba otro. Descartaba ese también. Hasta que una tarde la vi fumando. Sola. Y comprendí que aquella era probablemente la única oportunidad razonable que iba a tener. Así que me acerqué. ¿Tienes fuego? Me pasó el encendedor. Encendí el cigarro. Le di las gracias. Y para mi sorpresa empezamos a conversar. Nada importante. Nada útil. Nada relacionado con la torre. Pero conversación al fin y al cabo. Cuando el descanso estaba terminando tomé una decisión brillante. Fumar otro cigarro. Lo que olvidé fue que tenía mi propio encendedor. Porque el motor seguía averiado. Así que le pedí fuego otra vez. Daniela me pasó el encendedor. Yo encendí el cigarro. Y todo pareció normal. Hasta que terminó el descanso. Guardé el paquete. Metí la mano en el bolsillo. Y saqué mi encendedor. Daniela me observó. Luego observó el encendedor. Luego volvió a observarme. ¿Tenías encendedor? Silencio. Yo también miré el encendedor. Como si fuera la primera vez que lo veía. Sí. Ah. Daniela se puso roja, y sonrió. Yo no entendí por qué. Ella tampoco parecía especialmente interesada en explicarlo. Y antes de que pudiera averiguar qué acababa de ocurrir sonó la señal que indicaba el final del descanso. Volvimos al edificio. Yo seguía sin entender qué había pasado. Pero por primera vez tenía algo más importante. Había conseguido hablar con la única persona que podía explicarme cómo funcionaba aquel lugar. Durante las semanas siguientes desarrollé una rutina. A las 10:15. A las 12. A las 4:30. Salía a fumar. Y cada vez que salía encontraba a Daniela. Al principio por casualidad. Después por coordinación. Y finalmente porque Daniela empezó a llamarme desde la torre. ¿Vas a bajar? Sí. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo también voy a fumar. Aquello me pareció razonable. Así que nunca le di demasiadas vueltas. Mientras bajábamos las escaleras hablábamos de cualquier cosa. Películas. Comida. Clientes extraños. Compañeros de trabajo. Nada especialmente útil. Hasta que una tarde apareció una pregunta. Una pregunta completamente inocente. ¿Tú estás viendo todos los números? Daniela soltó una carcajada. No. No. Mi pantalla sería una locura. Tiene sentido. Solo veo con qué número estás hablando y cuánto tiempo llevas. Me quedé callado. Aquello era interesante. ¿No ves quién llamó a quién? No. ¿Nunca? Nunca. Asentí. Aquello explicaba varias cosas. Y eliminaba varias preocupaciones. Fumamos un rato más. Luego hice otra pregunta. ¿Y alguien escucha todas las llamadas? Daniela volvió a reír. Ja ja ja, no. ¿Nadie? Nadie tiene tiempo para eso. Entonces. Salen algunas al azar. ¿Y las escuchan? En teoría. ¿En teoría? En teoría alguien debería escucharlas. ¿Y en la práctica? En la práctica casi nadie lo hace. ¿Y cuándo sí las escuchan? Cuando hay reclamos. Ah. O cuando alguien hace algo realmente estúpido. Aquello también era útil. Pero la conversación tomó un giro inesperado. Daniela guardó silencio. Y unos segundos después escuché un sollozo. Levanté la vista. Estaba llorando. No mucho. Solo un poco. Pero claramente llorando. ¿Qué pasó? Se secó los ojos. Nada. Eso parece algo. Es solo que. Silencio. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó cosas porque realmente quería escuchar la respuesta. Aquello me pareció una afirmación absurda. ¿Qué? Ella se rió. Lo digo en serio. ¿Nadie te pregunta cosas? Me hablan. Muchísimo. Pero no me escuchan. Miró hacia el estacionamiento. La mayoría de la gente me tiene miedo. ¿Miedo? Sí. ¿Por qué? No sé. Sí sabes. Daniela sonrió. Bueno. Tal vez un poco. La observé durante unos segundos. Daniela. ¿Qué? Eres absurdamente bella. Silencio. Parece bastante evidente que eso intimida a la gente. Daniela bajó la vista. Luego volvió a levantarla. ¿Crees que soy bella? Y ahí me reí. Una carcajada auténtica. ¿Tienes un espejo disponible? Daniela se puso roja. Otra vez. Y sonrió. Durante unos segundos cualquiera habría pensado que le gustaba. Aquello era ridículo. Había muchas explicaciones razonables antes que esa. Seguimos fumando. Hablamos de cualquier otra cosa. Y el tema murió ahí. Pero durante el resto de la noche seguí pensando en aquella conversación. Porque había descubierto algo extraño. La mujer más observada de toda la empresa era también una de las más solas. Para entonces ya tenía todas las piezas.
los clientes correctos, los puntos y la información de la torre. Lo único que faltaba era descubrir cómo unirlas. La respuesta resultó decepcionantemente sencilla. Casi siempre lo es. La distribución de llamadas no era aleatoria. Tampoco inteligente. Funcionaba mediante prioridades. Prioridades que podían modificarse. No directamente. Pero sí indirectamente. Durante varias noches observé patrones. Anoté números. Comparé horarios. Y finalmente apareció una lógica. Una lógica bastante mediocre. Lo suficiente para explotarla. La primera prueba fue pequeña. Un cliente. Luego 2. Después 5. Funcionó. Las llamadas empezaron a llegar. Los clientes correctos. Con los puntos correctos. En el momento correcto. Todo encajó. Aquello era prometedor. Y fue exactamente en ese instante cuando apareció Jonathan. Hoy sí que te voy a destruir. Buenos días para ti también. Te apuesto un café. ¿Cuál? El caro. Lo miré. Otra vez. Hoy ando inspirado. Aquello me hizo sonreír. Acepto. Jonathan sonrió. Perfecto. ¿La diferencia? 5 ventas. Hecho. Se marchó inmediatamente. Como si tuviera miedo de que cambiara de opinión. Durante el resto de la noche trabajé. O al menos algo parecido. Las ventas empezaron a aparecer. 1, 2, 3, 4, 5. Era ridículamente fácil. Tan fácil que empezó a preocuparme. Los sistemas realmente buenos suelen oponer resistencia. Este no. Cuando terminó el turno, Jonathan apareció con una expresión extraña. ¿Cuántas hiciste? Le dije el número. Guardó silencio. ¿Y tú? Me dijo el suyo. Había ganado. Por bastante. ¿Qué demonios pasó? Vendí más. Sí, ya veo esa parte. Compró el café igualmente. Durante 20 minutos intentó demostrar que aquello había sido una anomalía estadística. Yo asentía mientras bebía. Porque la verdad era mucho más divertida. Y porque por primera vez desde que llegué a Vodafone. Ya no estaba jugando al mismo juego que el resto. El sistema siguió funcionando. Semana tras semana. Mes tras mes. Cada vez mejor. Cada vez más limpio. Cada vez más eficiente. Yo ganaba cafés. Jonathan intentaba recuperarse. Mónica desconfiaba. Daniela me llamaba para fumar. Y Vodafone financiaba involuntariamente toda la operación. El problema nunca fue el sistema. El problema era la vida. Porque mientras todo aquello ocurría yo seguía estudiando. Seguía trabajando de noche. Seguía durmiendo poco. Y además había una construcción al lado de mi departamento. Una construcción gigantesca. Ruidosa. Interminable. Los obreros parecían convencidos de que las 7 de la mañana era una hora razonable para destruir hormigón. Yo no compartía aquella opinión. Durante semanas dormí mal. Luego empecé a dormir peor. Después simplemente dejé de dormir. Los clientes dormían en España. Nosotros no. 2 veces me quedé dormido y perdí el transporte que me llevaba al trabajo. La segunda vez comprendí que aquello iba a volver a ocurrir. Así que tomé una decisión. Compré una bicicleta. Era una solución horrible. Pero seguía siendo mejor que perder el trabajo. Lo que olvidé considerar era que aquel invierno había decidido convertirse en una agresión personal. Llovía constantemente. Llovía cuando salía. Llovía cuando volvía. Llovía cuando intentaba dormir. Y probablemente también llovía cuando no estaba mirando. Mientras tanto el cansancio seguía acumulándose. El sistema funcionaba. Mi cuerpo no. Finalmente llegó diciembre. Y con diciembre llegó una tradición corporativa profundamente estúpida. El colapso navideño. Promociones. Campañas. Descuentos. Miles de clientes. Miles de llamadas. Miles de personas intentando aprovechar ofertas antes de fin de año. Vodafone entró en pánico. Los supervisores entraron en pánico. La torre entró en pánico. Todo el mundo corría. Todo el mundo gritaba. Todo el mundo intentaba apagar incendios. Y yo llevaba semanas sin dormir. Fue entonces cuando empezaron los errores. Pequeños al principio. Casi invisibles. Pero suficientes para que algo empezara a romperse. Y cuando algo empieza a romperse dentro de una empresa, siempre hay alguien observando. Mónica llevaba meses esperando exactamente ese momento. El error que finalmente me destruyó fue ridículo. Ni siquiera fue interesante. No rompí el sistema. No me descubrieron manipulando puntos. No me atraparon alterando la distribución. Simplemente llegué tarde. Otra vez. Y después otra vez más. Cuando uno lleva semanas funcionando a base de café, nicotina y resentimiento, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Olvidas llaves. Pierdes horarios. Te quedas dormido sentado. Un día desperté en una silla con la marca del teclado impresa en la cara. Otro día olvidé por completo qué día de la semana era. Aquello dejó de ser sostenible. La llamada llegó una mañana. O una tarde. No estoy completamente seguro. Recursos Humanos quiere hablar contigo. Aquello nunca es una buena noticia. Cuando llegué ya tenían la decisión tomada.
Me explicaron puntualidad, asistencia, compromiso, responsabilidad. Yo asentía. No porque estuviera de acuerdo. Porque estaba demasiado cansado para discutir. Firmé. Recogí mis cosas. Y salí. Así de simple. Después de meses construyendo el sistema más eficiente que había existido en aquella plataforma. Me eliminaron por llegar tarde. La ironía me pareció bastante elegante. Antes de irme busqué a Daniela. La encontré en la torre. Cuando me vio sonrió. Después vio la caja con mis cosas. Y dejó de sonreír. ¿Qué pasó? Me despidieron. Silencio. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque aparentemente dormir es importante. Ella no se rió. Yo sí. Aquello empeoró bastante la conversación. Hablamos unos minutos. Prometimos mantener contacto. Ambos sabíamos que probablemente no ocurriría. Así funcionan estas cosas. Cuando me iba a marchar me abrazó. Aquello me tomó completamente por sorpresa. Porque hasta ese momento seguía convencido de que éramos simplemente compañeros de cigarro. Después salí a buscar a Mónica. No porque fuera necesario. Porque me parecía divertido. La encontré revisando informes. Levantó la vista. Y por primera vez desde que la conocía parecía satisfecha. No feliz. Mónica no hacía feliz. Pero satisfecha. Entonces era verdad. ¿Qué cosa? Que ibas a desaparecer. Asentí. Supongo. Silencio. Sabía que había algo raro contigo. Nunca descubriste qué era. Aquello la molestó. Lo vi inmediatamente. No importa. Claro. Ya estás fuera. También es verdad. Nos observamos durante unos segundos. Y entonces comprendí algo. Mónica no me odiaba. Mónica odiaba aquel lugar. Yo simplemente había tenido la mala suerte de convertirme en el rostro visible de algo que no podía controlar. Necesitas vacaciones. Ella me observó. Lárgate. O un exorcismo. Lárgate. Me fui sonriendo. No porque hubiera ganado. Nadie había ganado. Pero porque acababa de recordar algo importante. El sistema seguía existiendo. Y era demasiado bueno para desaparecer conmigo. Mientras caminaba hacia la salida saqué el teléfono. Pensé en Jonathan. Pensé en todos los cafés. Y empecé a escribir un correo. Esa misma noche le envié el sistema a Jonathan. Completo. Documentado. Explicado paso a paso. Con ejemplos. Con notas. Con advertencias. Y con un mensaje al final. Por todos los cafés que te robé. Me fui a dormir. O al menos lo intenté. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Jonathan. ¿Esto funciona? Buenos días para ti también. ¿Funciona? Sí. Silencio. ¿Cuánto tiempo llevabas usando esto? Unos meses. ¿Unos meses? Sí. Silencio. Voy a vender una cantidad obscena de teléfonos. Jonathan. Voy a vender todos los teléfonos. Jonathan. Voy a convertirme en una leyenda. Aquello debió ser mi primera advertencia. La segunda llegó 2 días después. Tengo un problema. ¿Qué hiciste? Nada. Jonathan. Nada importante. Jonathan. Silencio. Vendí 112. Silencio. ¿Qué? 112. ¿En cuánto tiempo? Hoy. Silencio. Jonathan. Sí. Eres idiota. Lo sé. 2 horas después lo llamaron de supervisión. Después lo llamaron de la torre. Después lo llamaron de dirección. Y finalmente alguien empezó a revisar números. Muchos números. Por primera vez alguien comprendió la magnitud real de lo que había estado ocurriendo. No porque descubrieran el sistema. Porque Jonathan lo había utilizado como un lanzallamas. Siempre sostuve que Jonathan era mejor vendedor que yo. Aquello lo confirmó. Yo había utilizado el sistema para ganar cafés. Jonathan intentó conquistar el mundo. Meses después me enteré de que Mónica había participado en parte de la investigación. No sé exactamente qué descubrieron. No sé exactamente qué concluyeron. Pero me gusta imaginar el momento. La pantalla. Los registros. Los informes. Los números. Y Mónica comprendiendo lentamente que durante meses había sospechado que algo raro ocurría. Solo que había subestimado la magnitud. Muchísimo. Jonathan consiguió conservar el trabajo. Todavía no entiendo cómo. Yo seguí con mi vida. Daniela desapareció. Vodafone siguió existiendo. Y el sistema murió. Lo cual probablemente era inevitable. Pero durante unos pocos meses funcionó. Y fue glorioso. Aunque si soy completamente sincero. Lo mejor de toda la historia fueron los cafés.